Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo vas, Pablo? Bien, ¿y vos? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Sí, sí, sí se escucha bien. Ok. Este, dicha, ven, hoy sí hay varios, están, no sé si todos, pero si no casi todos conectados. Em, bueno, antes de empezar, quería preguntarles si tienen dudas, sí, en particular. Una, Sí, profe, ¿cómo están? bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Profe, la duda principal es de cuál práctica se hace reporte, porque hay un enredo que no se Ah, entiende. ok, sí. Escuché que ustedes me dijeron que en algunas partes decía que una práctica y que en otra parte decía que otra práctica. Digamos, cuando existan este tipo de confusiones, siempre lo oficial es lo que dice la orientación. Sin embargo, a mí, digamos, aminoácidos y proteínas son dos temas realmente muy relacionados uno con el otro. A mí sobre todo me importa que hagan un buen reporte, ¿verdad? Entonces, eh, se pueden centrar en una o en la otra o en las dos incluso si quieren. Eso a mí no me preocupa tanto, ¿verdad? Nada más traten de hacer un buen reporte, ¿verdad? Yo les decía el otro día, yo en eso soy medio exigente. Y además, este, perdón, uno considera que ustedes ya son avanzados, ¿verdad? Entonces ya ustedes pues deberían de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Eso por esa parte, digamos. Siéntanse libres de usar cualquiera de los resultados de las dos prácticas, incluso juntos, si ustedes creen. Eh, Como les explicaba el otro día, ¿verdad? Eso sí que haya una... Ok, ¿alguna otra cosa? Bueno, ¿les parece así? De mi parte sí, muy bien. Ok. Em, sí, a mí sobre todo con esta parte me interesa que sean capaces de hacer un buen informe. Algunas veces pasa, y también se los comento, que, que buscan hacer el más sencillo, ¿verdad? Y tal vez los resultados son más simples y no les da tanto para discutir, y tal vez el trabajo, ¿verdad? Entonces los digo para que lo consideren, ¿verdad? Pero eso se los dejo a pura decisión de ustedes. Eso sí, digamos, una cosa, bueno, que tal vez se me olvidó mencionarles el otro día, yo creo que en los reportes los resultados se muestran como se mostrarían en un artículo, ¿verdad? Este es el formato como de un artículo científico. Es decir, a veces hay detalles de laboratorio que tal vez no es necesario que aparezcan en el informe como tal, ¿verdad? A veces uno puede, por ejemplo, si en una tabla de resumen uno puede ver y comparar y analizar los resultados, tal vez es mejor eso. Y si hay, o sea, no les estoy diciendo que lo hagan así, poco que no, ¿verdad? Pero algunas veces, por ejemplo, uno encuentra una tabla, después otra tabla resumen y después un gráfico y tal vez la información del gráfico resume todo. Y a partir de ahí se puede discutir todo. Entonces, no tiene sentido ponerlo las tres veces. Si les quedan muchos detalles, como que tal vez no son tan relevantes, los pueden poner como un anexo al final, ¿verdad? Muestras de cálculos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como un suplementario. Ok. em, Profe, por ejemplo, si se hace lo de aminoácidos, que los quienes titulamos, ¿verdad? Leyeran un montón de datos, podemos solamente meter los gráficos en vez de meter las tablas, porque de las tablas es un montón de sí, información, las entonces sería tablas, solo meter gráficos. las tablas, vamos a ver, ese es un buen ejemplo. Si usted me pone una tabla de esa tabla no me da mayor cosa que yo pueda discutir.
Ujú. Son un montón de números y esos números crudos no me dicen mucho, ¿verdad? Ah, Entonces, ok. uno podría, por ejemplo, explicar cómo se calculó y todo eso al final, ¿verdad? Pero en el Ujú. documento me interesa ver los datos analizados, digámoslo así. Ah, ok. Em, Otra cosa que tienden, digamos, yo no sé si alguna vez ustedes han publicado un artículo. En la mayoría de las revistas, ¿verdad? Uno, bueno, ahora hay diferentes formatos, pero lo más tradicional era que uno ponía todo el texto y al final uno ponía las tablas y las figuras y ellos, la, la, la revista como tal los colocaba dentro del artículo, ¿verdad? Para los reportes normalmente no los hacemos así, ustedes los ponen donde ustedes consideran, lo cual está bien. Sin embargo, cuando ellos lo hacían automáticamente, siempre lo hacen después de la primera vez que se menciona en el texto. Y eso es una cosa que es importante. Las tablas, imágenes y todo esto que aparezcan en el texto principal tienen que estar mencionadas en el texto en alguna parte, ¿verdad? Eso sí es un requisito. Eh, Qué sé yo, ustedes ponen el gráfico, la figura 1 describe tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Después viene la figura. Hay veces, por ejemplo, que le ponen a uno 400 figuras y después en la discusión es un párrafo en el que medio mencionan un resumen de todo y nunca se menciona explícitamente ninguna de ellas. Entonces, eso no está bien hecho, ¿verdad? Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, si hay un montón de figuras relacionadas, qué sé yo, ustedes tienen un montón de pruebas cualitativas ahí. Uno puede poner en una sola figura, ¿verdad? Divididas en cuadritos, A, B, C, D, E, F, qué sé yo. Porque tal vez no va a mencionar la figura 1 está, la figura 2 es tal, y tal vez ya llevan 10 páginas solo mencionando, ¿verdad? Lo que son los resultados, lo cual tampoco es un buen flujo, digámoslo así, de información, ¿verdad? Pero por eso les digo, a veces hay que encontrar la manera como de sintetizar, como de presentar de una manera que sea elegante, que esté la información relevante, que sea fácil de comparar y sobre todo que sea fácil de discutir. O incluso, digamos, tal vez no ponen las imágenes, ponen una tabla, ¿verdad? Y las imágenes anexadas, no sé. ¿Qué ponen en el texto principal y qué no? Eso es parte de lo que creo que ustedes tienen que decidir, ¿verdad? En términos de qué, de que esté la información relevante, de que esté sintetizada, pero de que esté completo a la vez, ¿verdad? Eh, y que sea de una ágil lectura, ¿verdad? Que pueda haber una buena discusión, una buena comparación. Ok. Vamos a ver, acá tengo una de las curvas de titulación. ¿La están viendo? Sí, profe. Ok. Esta me la enviaron por la plataforma. Entonces vamos a ver. Voy a pasarme un toquecito a la pizarra, nada más para explicarles. ¿Dónde está la pizarra? Supongo que le están cambiando cosas. A ver. Ok. Ah, es que ahora es una pizarra compartida. Un segundito. Perdón. Perdón. Ya. Les decía
el otro día que cuando uno tiene la curva, ¿verdad? Que ustedes construyeron, que tiene una forma más o menos así. Antes, cuando uno las hacía en papel milimétrico, lo que uno hacía era tirar dos rayas que fueran totalmente perpendiculares y en el punto en el cual tocaban la gráfica, bueno, aquí no está muy bien dibujado, pero en el punto, digamos, tangente que tocaran la gráfica, se trazaba una raya entre ellas. Y de ahí, entonces uno tomaba cuál era el pH, ¿verdad? Para calcular el punto isoeléctrico, para hacer los demás cálculos. Ahora que las hacemos así digitales, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Una manera es haciendo la primera derivada, nos daría una gráfica más o menos así, pero algunas veces la primera derivada por alguna razón no es tan clara, ¿verdad? Entonces, algunas veces en la segunda derivada logramos ver una gráfica de este tipo que suele ser un poquito más clara, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, me vengo ahora sí al Excel, ¿verdad? Donde está la titulación de la glicina, la cual ustedes pueden ver tiene una forma tal cual se esperaba, ¿verdad? Entonces, aquí donde tenemos la tabla de valores, para calcular la derivada vamos a iniciar en un dpH o un delta pH. Es más un delta que un diferencial, ¿verdad? Porque realmente el diferencial sería más de un cálculo meramente matemático. Pero bueno, no importa. Un dpH y un D volumen. Para el caso nuestro ahorita es más o menos lo mismo. Entonces, yo me vengo a la segunda casilla. A la primera la dejo en blanco. ¿Por qué? Porque como es un delta, necesito dos valores para iniciar a calcular. Entonces voy a iniciar a calcular desde el segundo. Entonces, el delta pH sería el pH de acá menos el de la casilla anterior, ¿verdad? Igual C6 menos C5 en este caso, ¿verdad? Y le doy enter, ¿verdad? En el del pH, la misma cosa, yo pongo igual, yo aquí tengo 2 mililitros menos el anterior. Ok. Ahora voy a tomar estos dos. Voy a poner aquí primero que sí. Para calcular entonces la función de la derivada, de manera así gráfica, delta pH entre delta volumen, yo escribo igual delta pH, dividido entre el delta volumen, ¿verdad? Y le doy enter. Okay. Ahora selecciono estas tres. Yo supongo que esto alguna vez lo han hecho, si no, ¿verdad? Después de que los marco, uno se viene aquí como a la esquina derecha inferior. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí aparecen como flechas, ¿verdad? Aquí aparece como una cruz blanca. Cuando yo me vengo aquí a la esquinita aparece una cruz negra. En ese momento doy clic y arrastro hasta todos los valores que están acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ella? Lo que hace ella es de pasar el cálculo, ¿verdad? Ahí sí, si yo veo cada uno, hizo la resta de cada uno de los valores y después hizo la división entre cada uno de ellos también. Ok. Vamos a ver cómo se ve en el gráfico la primera derivada,
ver si ayuda o no ayuda. Ok, vamos a ver, esta serie 1 sería la titulación potenciómetro. Potenciométrica. ¿Verdad? Le doy agregar una segunda serie. Me disculpan que mi Excel está en inglés. Yo tengo la computadora en inglés. ¿Verdad? El otro dice algo así como añadir o agregar. Pero es más o menos la misma cosa. Esto, bueno, no sé si lo vieron. ¿Verdad? Sobre el gráfico. En clic derecho le pongo seleccionar datos. ¿Verdad? Aquí me tira esta parte. Entonces aquí yo le voy a dar agregar. ¿Verdad? Y la primera derivada sería delta pH entre delta V. ¿Verdad? Los valores en X es la misma escala en X, es decir, el mismo volumen, nada más que voy a iniciar en 2. ¿Por qué? Porque el primer dato lo tengo en 2. Yo, por ejemplo, ahí lo puedo arrastrar con el mouse o puedo dejar el shift como el de la mayúscula, ¿verdad? Y arrastrarlo hasta el final. Esos son los valores en X. Los valores en Y serían estos de acá, de la... ¿Qué pasó? Está como pegado. Vamos a ver si lo selecciono bien. No, está iniciando en el 52 por alguna razón. Con la flecha lo llevo arriba. Okay. Y con el shift me seleccione todos los datos. Y le doy OK. Y véanlo ahí. ¿Verdad? Aquí está este pico. Y este pico, el valor más alto. Disculpe, ¿cuáles eran los datos de X de la segunda gráfica? Es lo que están discutiendo ahí. Es el volumen y lo de pH sobre DV. Sí, es decir, para calcular delta pH es el segundo valor menos el primero. Después lo arrastran, es decir, que cada uno de estos va a restar el anterior, ¿verdad? Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Perdón, el delta pH es con el del pH aquí, ¿verdad? Cada uno de estos va a restar estos dos, ¿verdad? O sea, el que tiene a la par menos el anterior. Y en el caso del volumen, la misma cosa, ¿verdad? Yo empiezo en el segundo, entonces le va a restar el anterior, que le sigue, perdón, al que le sigue le va a restar el anterior y así sucesivamente. La tercera columna es la división de uno entre el otro. El pH entre el del volumen, ¿verdad? Y luego, este valor, el delta pH, lo grafico contra el mismo volumen que teníamos, ¿verdad? Y aquí él me tiró esta gráfica. Yo puedo ver aquí entre, bueno, tal vez no sea tan claro, pero aquí, en el punto más alto, ustedes pueden ver que el valor en X es 53,4, ¿verdad? Entonces, si yo me vengo al 53,4, el pH de 8,28, otra cosa, aquí me aparece con puntos, ¿verdad? Eso también es por estar en inglés. Normalmente el separador de decimal en inglés se considera
el punto y en español se considera la coma, ¿verdad? Pero eso no tiene importancia. Lo que les quiero decir es que tal vez entre uno y otro haya esa diferencia. Entonces, este punto es el valor más alto, ¿verdad? De acuerdo a este análisis gráfico que hicimos acá. 53,4, ¿verdad? Este valor que muestra aquí, 10, algo, es el valor de la derivada, ese no tiene importancia. Pero el punto es que el valor en X, que es el primero que él me muestra ahí, yo para ver este valor sencillamente estoy poniendo el cursor, el mouse, ahí ustedes ven ahí la flechita sobre la curva, ¿verdad? Y entonces él me muestra la serie delta pH entre delta V, este es el punto 53,4, ¿verdad? Y ese punto 53,4 correspondería a un pH de 8,28 en la otra curva, ¿verdad? La otra curva en la que está por el lado de abajo. En esa otra curva estaríamos viendo la pKa. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Alguien la tiene por ahí, la teórica? Perdón, lo que estaríamos, vamos a ver. Lo que estaríamos viendo, perdón, es el punto isoeléctrico, ¿verdad? En esa gráfica. Em, que les quería abrir una imagen acá, pero no. Vamos a ver. Ok, por acá está. ¿Verdad? Esta, por ejemplo, bueno, esto es una curva de titulación. Ese es el punto de que no, no es esto. Bueno, no importa, punta a pizarra. Digamos, teóricamente, cuando yo me voy muy al extremo, ¿verdad? Esto eventualmente vuelve a subir y esto eventualmente vuelve a bajar. Entonces, en ese caso, yo podría determinar los valores de la pKa, ¿verdad? Acá estamos determinando el valor del punto isoeléctrico. Y según lo encuentro por acá, el teórico es como 5, y algo. 5,90 y algo. Entonces, bueno, ahí hay un error importante. Lo cual, bueno, pasa. Ahí discuten ustedes, ¿verdad? Pero lo importante es que así es como se calcula. No suave porque estoy... Pero sí me entienden la idea.
Sí, profe. Ok, por aquí hay una del ácido glutámico. Quisiera nada más verla un momento para ver si se logran apreciar los dos puntos. Otra cosa que les quería mencionar, porque creo que alguien tenía la duda la vez pasada, estas regiones en las que esto se aplana mucho, esta región de acá, son esas regiones en las que hay comportamiento amortiguador. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes le agregaron, por ejemplo, una cantidad importante de base y aún en esa cantidad importante de base, no logró modificar mucho el pH. El pH se mantenía más o menos constante. Eso es por la presencia, digamos, del grupo amino y el carboxilato que hacen equilibrios ácido-base. Ahí, si ustedes quieren, por ejemplo, repasar un poco ahí lo verán, la teoría de Henderson Hasselbalch de estas ecuaciones, ahí lo pueden ver. Ok, y ahora ¿cómo hago para dejar de compartir la pizarra? Está diferente, es un... Si yo abro otra cosa, nada más deja de salir. Aquí me mandaron una, ¿verdad? La del ácido glutámico. Vamos a verla. Pablo, todavía tienes la pizarra por si acaso. Sí, es que no sé por qué no la logro cerrar, pero voy a ver si voy a abrir el archivo del ácido glutámico. Y vamos a ver si... Ahí se cerró la pizarra. Sí, profe, ahí se ve el Excel. Ok. ¿Verdad? Está semejante a la otra, ¿verdad? Aquí tenemos, solo que sí se logran ver. Ustedes pueden ver aquí dos regiones, ¿verdad? Y hay una cosa medio extraña. ¿Por qué se habrá cerrado? ¿Verdad? Aquí en esta parte como que dio unos datos como atípicos, no sé, tal vez un error en la medición. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? El segundo punto. Ok. Vamos a ver, entonces, si yo tengo el DPH, tengo el DV, sería exactamente lo mismo que el anterior, ¿verdad? En el DPH, tengo menos el anterior, y en el DV, pongo menos el anterior. Okay. En el DPH entre DV es uno entre el otro. Okay. Y arrastro todos los valores que tenemos. En este caso, para ver qué pasa, vamos a calcular la segunda. ¿Verdad? Esto sería, aquí tendría que iniciar en el tercer valor y hacer lo mismo. Menos el anterior. ¿Verdad? Y el D2PH entre DV
Y igual a esto dividido entre de volumen. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Y le doy clic derecho, seleccionar datos, ¿verdad? Voy a darle aquí agregar el nombre de la serie, le puedo poner esto, ¿verdad? Estos son los datos en X, ¿verdad? En X les decía que son igual que en la otra curva. Nada más que iniciamos en el segundo dato, porque para hacer la diferencia necesitamos iniciar en el segundo. ¿Verdad? Y en Y tenemos los valores de esta parte. Hay algo que no está bien aquí. El de X guardó un solo dato y de una parte donde no es. No sé qué pasó. Fíjense eso muy bien, que que los datos que estén seleccionados estén correctos. Casi siempre cuando aparece algo raro es porque los datos no están correctos. Ven, aquí está bien en la hoja 1. Uno de la columna C, de las celdas 4 a la 112 y el otro celda G de la 4 a la 112. Y vamos a ver qué pasó. Aquí, bueno, el segundo punto ligeramente se logra ver. Vamos a ver si cambiándole la escala, esta es una opción, ¿verdad? Si yo doy doble clic acá, me aparece una serie de formatos acá. Yo le puedo poner que esta esté en un eje secundario. Bueno, aquí me tira un segundo eje que no tiene ninguna importancia, pero que me permite verlo un poquito más grande. Entonces yo aquí tengo un pico, que está en 70,5, y acá tengo otro pico, que está en 56,8. ¿Verdad? Podría hacer el mismo análisis, venirme al 56,8. Pero antes de hacer esto, vamos a ver qué pasa con la segunda derivada, ¿verdad? Este pico aquí extraño que hace es esa parte de la gráfica, ¿verdad? De la gráfica original que yo les decía que estaba medio raro, ¿verdad? Entonces no vamos a darle mucha importancia a eso. Eso fue, no sé, probablemente el pechímetro falló o alguna cosa de estas. Ok, seleccionar datos y vamos a agregar en este caso la segunda derivada. ¿Qué pasa? Los datos de el volumen. Vamos a iniciar en el tercer dato. Díganme que sí estoy grabando. Yo creo que sí, profe. Ok. Sí, profe, arriba dice en la esquina que está grabando. Ok, y ahora en los valores de Y, vamos a poner los de la segunda derivada. A ver cómo nos va. Le damos OK. Está realmente, ¿verdad? Yo les decía esto, que la segunda derivada cruza de un valor máximo a uno mínimo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí damos un valor en el que cruza 57,9, 56. Vamos a ver. Pero esa es la curva de atrás.
Bueno, utilizar la segunda derivada podría tener una ventaja, es que yo podría venir a ver los valores acá, a ver cuál es el que cruza en 0, ¿verdad? Cuando yo estoy cerca de los valores del 50 y algo, vamos a ver, todos estos valores andan cerca de 0, pero en un momento cruza un valor positivo. ¿Verdad? Todos estos números son casi 0. Aquí comienza a subir un valor positivo. 2 punto algo. Aquí cruza un valor negativo. Esto es cerca de 57. Está cerca de pH. Perdón. Cerca de pH 8. ¿Verdad? Entonces, tal vez eso nos podría ayudar un poco más si lo quieren ver ahí en los números. O del caso contrario, nos venimos aquí, ¿verdad? En la primera derivada y vemos el pico, que está en 56,8, que era más o menos lo que estábamos hablando, ¿verdad? No, aquí está en un valor más alto. En la segunda derivada parece estar en un número ligeramente más alto que este, ¿verdad? Pero bueno, igual es un pH que está por esa zona. Pueden utilizar un criterio u otro, el de la primera o el de la segunda, como les quede mejor. En el caso de la segunda, yo les decía, ¿verdad? El número sube y después baja. En el punto central se supone que es. En el caso de la primera hace como este pico. Entonces, se supone que es en el punto máximo. ¿Por qué puede haber una diferencia entre una y la otra? Bueno, porque realmente esto está basado en deltas y no en diferenciales, ¿verdad? Tienen ahí un cierto grado de error y por ahí anda la suma. Entonces ustedes pueden utilizar una o la otra y explicar por qué, ¿verdad? Hay una zona por acá que esta pues más bien en la segunda derivada no es muy clara. Aquí parece estar en 70, que sería la segunda zona amortiguadora, ¿verdad? Porque el ácido glutámico tiene 2. Igualmente pueden buscar el pH correspondiente y analizarlo. ¿Les queda claro este asunto? Si tienen dudas, ahí pueden ver los videos. Independientemente de que los incluyan en el reporte o no, ¿verdad? Si hacen el reporte sobre la otra parte, sí deben calcular esto, ¿verdad? No sé, Manuel, si los pegamos en la libreta, en la grafiquita o algo así. Sería muy buena idea, digamos, que queden, por ejemplo, en los resultados, porque al final igual a ustedes les piden que construyan la curva de titulación, digamos, entonces sí sería bueno que la peguen en la libreta, la pueden poner al final como en observaciones. Si les quedó la otra práctica ahí en el medio y no tienen espacio, yo creo que se puede saltar, pero, ¿verdad? Ponerlo después, pero sí sería bueno, digamos, que aparezcan, por aquello de que no las utilicen en el reporte, ¿verdad? Sí es importante que lo calculen, es decir, ¿verdad? Hacer el experimento y no hacer esta parte de los cálculos eh, está un poquito sin gracia, ¿verdad? Respecto a la otra práctica, la de las proteínas, digamos, hay varias técnicas que se utilizan para purificar proteínas. Las proteínas como son macromoléculas, algunas veces se utilizan cosas como membranas, ¿verdad? Son como un filtro, o un poro pequeño en el cual la proteína no puede pasar y se va concentrando de un lado. Hay, no sé, técnicas enzimáticas, por ejemplo. Hay veces, si yo lo que pretendo purificar es una proteína, algunas veces yo puedo utilizar un soporte como la cromatografía en el cual hay una molécula que se parece al sustrato y la proteína queda ahí anclada, ¿verdad? Y esa es una manera de purificarlas. Ustedes ahí
en esta otra práctica vieron, por ejemplo, la de sulfato de amonio, que yo les decía el otro día. Esta básicamente lo que se hace es aumentar muchísimo la fuerza iónica del medio para precipitarlo y para separarlo, ¿verdad? Yo no sé si sobre esta práctica hay alguna duda o si todo claro. Profe, tengo dos preguntas sobre esa práctica. Ujú. La primera es que yo escuché, pero como yo estaba con la titulación, no lo anoté, que hubo una parte de esa práctica que no se hizo, pero no recuerdo cuál fue. Solo recuerdo en las instrucciones que le dieron, esa parte no se va a hacer, pero no sé cuál fue. Ajá. Hay una que me parece que nos faltaba el reactivo, que si mal no recuerdo es el de cloruro férrico. Digamos, se hacen pruebas con varios cationes, más o menos el principio, cuando uno tiene moléculas de esas grandes, tiene grupos en la superficie, y algunos de esos grupos son cargados, por ejemplo, tienen aniones. Si yo tomo un catión polivalente, es normal que yo pueda anclar varios de esos grupos, ¿verdad? Y eso me las hace precipitar. Eso se hacía con varios cationes en la práctica. Había un reactivo que no estaba, me parece que es el cloruro férrico. Los demás se hicieron. Otra prueba que me parece que saltamos fue la del ácido pícrico, ¿verdad? Por aquello que es un reactivo un poquito peligroso. Espérame. Profe, Ajá. lo que dice la compañera, yo fui la que le preguntó a usted y usted me dijo que eso se saltaba. Era la tabla 3 y tabla 4 de la práctica de aminoácidos. Que era Perdón, la tabla 3 y la tabla 4 de la de aminoácidos, sí. Esas tablas no se podían llenar sin hacer estos cálculos que acabamos de enseñar. Vamos a buscarlo. Se me hizo. Vamos a ver, esta es la de proteínas. Ok, en la de aminoácidos decía la determinación de la PK1, PK2, y PKR. Vamos a ver, yo no estoy seguro si se pueden, por ejemplo, lo que yo les decía el otro día es que en esa, digamos, en la mitad de esa región que es plana, en la gráfica, vamos a ver, en la mitad de esta región que es plana se supone que está el punto perdón, la pKa, ¿verdad? Y aquí el que tenemos es el punto isoeléctrico. El problema es que para calcular la pKa yo necesito que esta curva llegue al punto de venirse hasta abajo. Eso es un poco difícil utilizando hidróxido 0.1 molar.
¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, cuando yo llego aquí a 13, ya eso es más o menos el pH de la disolución que estoy agregando. Y es lo que ustedes vieron, que aquí ya casi no cambiaba. Algunas veces para completar la curva aquí hacia arriba, lo que se hace es subir la concentración de la base. Pero digamos, uno podría estimarla como a la mitad de esta región, pero realmente para calcularla exactamente y poder, digamos, si yo tuviera aquí una región en la que cae, tendría un pico. Entonces, en el espacio, exactamente a la mitad entre esos dos picos, tendría la pKa. Si aquí esto subiera, lo mismo, yo tendría un pico aquí al final, y en el espacio exactamente a la mitad de esos dos picos, yo tendría la pKa. ¿Verdad? Experimentalmente cuesta mucho llegar hasta esas partes. Entonces, yo creo que en lugar de comparar la pKa, tendría más sentido comparar el punto isoeléctrico. ¿Verdad? Profe, entonces en la libreta podríamos poner en ese cuadro esa observación, ¿verdad? Que experimentalmente y la concentración y todo eso no se pudo determinar. Sin embargo, puede ser que algunas de ellas sí. Vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes lograron tener como en esa segunda curva, ¿verdad? Que teníamos el primer pico, ¿verdad? Y el segundo pico, hay una pKa en el medio, que esa sí se puede determinar, ¿verdad? Sería exactamente a la mitad del volumen, ¿verdad? Como que yo tome el volumen del pico 2 y el volumen del pico 1, le resta el del 2 al 1 y lo dividan a la mitad y después se lo sume. No sé si me explico. Por ejemplo, si el primer volumen es 20 y el segundo volumen es 40, serían 30. En el espacio exactamente a la mitad entre los dos picos. Ahí uno podría calcular una pKa exactamente. El problema de calcular la otra es que para hacerlo exactamente, yo necesitaría esta región donde vuelve a caer. Y esa es la que es como difícil determinar en el laboratorio, ¿verdad? Igual la que aquí, la que vuelve a subir. Esa cuesta verla, digamos, normalmente hay que cambiar la base. Yo pensé en decírselo, lo que pasa es que cambiar la base también implica complicar los cálculos un poquito. ¿Por qué? Porque entonces ya no se pueden calcular en términos de mililitros. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos concentraciones diferentes, entonces habría que ajustarlo a moles. Y eso lo complica un poquito. Entonces, vamos a ver. Voy a irme al del ácido glutamo. Eliminar la segunda derivada que no nos ayudó mucho. Parto. Aquí está el ácido glutamo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos 56,8. ¿Verdad? El pico más alto, 56,8. 56,8. ¿Verdad? Aquí en este pico, 70,5. ¿Cuál sería el número a la mitad de estos dos? Bueno, ahí la otra opción es promediarlos, ¿verdad? Sumarlos y dividirlos entre dos. ¿Qué pasa? Ok. 63,65. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pH hay en 63,65? No voy a tener exactamente ese valor. Pero tengo 63,5, digamos que es el más cercano. 9,69. ¿Verdad? Entonces, este valor, 9,69, en esta gráfica, ese 9,69 está por aquí, es como la mitad de la región plana, ¿verdad? Por acá. Eso me representaría la segunda pKa.
Para calcular la primera, ¿cuál es el problema? Que necesitaría la región donde esto vuelve a caer acá. Y esa es la que no tengo, ¿verdad? Y para la tercera necesitaría la región donde esto vuelve a subir y no la tengo. Es en un punto por acá en el medio y en un punto por acá en el medio. Lo podrían estimar gráficamente, ¿verdad? No sé. Buscar aquí un punto en el medio. Lo que pasa es que es un punto como medio bateado, ¿verdad? Porque realmente para calcularlo exactamente, yo necesitaría eso, el punto donde este vuelve a caer y el punto donde este vuelve a subir. Y eso es lo que no tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, de aquí sí se puede calcular una pKa y además se puede calcular el punto isoeléctrico, ¿verdad? Los cuales están en la literatura y se pueden buscar. ¿Qué se me hizo los cuadros? Bueno, eso respecto a este cuadro. Ah, bueno, el del punto isoeléctrico sí está, perdón, en el cuadro 4. Otra cosa, cuando tenemos un aminoácido cargado que tiene cadena lateral, el punto isoeléctrico es entre la cadena lateral y vamos a ver. Ustedes tienen que pensar, digamos, en un aminoácido, cómo va perdiendo la carga. Si yo tengo ácido glutámico, hay una parte en la cual el todo está protonado, ¿verdad? Entonces tiene carga +1, porque el grupo amino está cargado. Cuando él pierde la primera, que sería la de la cadena lateral, pasa a neutro. Entonces el primero es el punto isoeléctrico, ¿verdad? Y el segundo, cuando pierde la siguiente, pasa a ser -1, ¿verdad? Ok. Eso respecto a esos dos cuadros. No sé si hay algo más de esto. Bueno. Entonces sí, se llena pues la información que se pueda llenar. Lamentablemente, digamos, hay unos de esos que, digamos, en las condiciones que lo hicimos no se pueden calcular. Lo otro es la práctica de la próxima semana. Respecto a la práctica, tenemos una práctica que es en la casa. No sé si la vieron. Vamos a ver. Hay una que es la práctica 10, que es de la que vamos a tener que hacer reporte. Y hay otra que es una práctica casera. Bueno, se dejó de esa manera. Vamos a ver. La práctica 10 es una práctica sobre la amilasa, que de alguna manera también nos ayuda. No sé si ya han empezado a ver un poco la parte del metabolismo, ¿verdad? Pero cuando uno tiene los polisacáridos, ¿verdad? El primer paso para consumirlo es la hidrólisis, ¿verdad? Hay endohidrolasas y exohidrolasas, ¿verdad? Unas que van por la parte interna y unas que van por la parte externa, ¿verdad?
En la saliva nosotros tenemos una amilasa que ayuda pues a preparar, a ir digiriendo los almidones. Las pruebas de yodo que nosotros ya hemos hecho, ¿verdad? Ustedes saben, cuando el almidón se mezcla con, bueno, esa en realidad salió más o menos en el laboratorio cuando la hicimos, ¿verdad? El color fue como un poquito tenue, sin embargo se logró ver la del almidón con ácido, ¿verdad? Que al tiempo cero mostraba un color como un poquito más oscuro, como un poquito más azulado, y conforme pasaba el tiempo el color iba desapareciendo. Que por cierto dio tan tenue porque realmente las concentraciones que usamos fueron más bajas que las que dice ahí el manual. Me parece que en una de las sedes utilizaron una concentración un poquito más alta y así se veía el azul intenso. Pero bueno, esa es la prueba que se utiliza clásicamente para detección del almidón. ¿Verdad? Entonces, se prueban ahí varias condiciones, ¿verdad? La saliva, en un caso con sal, en un caso con agua destilada, en un caso con nitrito, ¿verdad? Hay una que tiene el almidón y hay una que tiene celulosa. El caso de la celulosa, bueno, ustedes saben, la celulosa es más o menos como la fibra. La fibra realmente en nosotros, en los seres humanos, eso no se metaboliza, ¿verdad? Eso pasa derecho, nos ayuda pues a tener una mejor digestión, ¿verdad? A tener una popó saludable, pero nosotros no obtenemos energía de ahí. En general, algunos hongos lo hacen, los rumiantes tienen celulosa, ¿verdad? También que les ayuda un poco a digerir esa parte. La prueba como tal con el yodo es más o menos semejante, es decir, cuando tenemos la presencia de almidón, el yodo se va a tornar un color azul oscuro y vamos a ver si por efecto de la acción enzimática, con el pasar del tiempo, vamos observando la desaparición. Y igualmente, como hicimos también en la parte de carbohidratos, al final se la prueba, dice, cuando la prueba de yodo sea negativa, se le realiza la prueba de Benedict. Ustedes recuerdan que la prueba de Benedict se hacía para azúcares reductores. Cuando tenemos almidón, el almidón no es un azúcar reductor, pero si él se hidroliza formando glucosa, la glucosa sí que lo es, ¿verdad? Entonces eso es lo que logramos aparecer, lo que logramos observar. Y una cosa semejante con la del páncreas, ¿verdad? En el caso digamos de la salival, de ahí pues lo que hacemos es tomar la saliva, ¿verdad? Uno puede, eso es otra cosa, uno puede, por ejemplo, algunas veces cuesta sacar 5 mililitros, ¿verdad? Algunas veces que algunas personas lo que hacen es agarrar una pequeñita cantidad de agua y estar un rato ahí en la boca, ¿verdad? Y después ponerlo en un tubo. Y en el caso de la del páncreas, pues esa es un reactivo comercial como tal, que va a estar ahí preparado, ¿verdad? Luego compararemos las pruebas de cada uno de ellos. También una parte enzimática con proteínas, ¿verdad? Al igual que los polisacáridos, ¿verdad? Las proteínas usualmente en una primera parte se rompen en péptidos pequeños o incluso en aminoácidos, ¿verdad? Esto puede ocurrir por acción de ácidos como tales, digamos, aquí la concentración realmente es muy pequeña y pueden ocurrir también por acción enzimática. Las enzimas algunas veces tienen pHs también óptimos de acción, ¿verdad? Entonces se utiliza un ácido o una base para ajustar el pH, para llevarlos al pH óptimo de acción. O un buffer podría ser eventualmente, ¿verdad? Eso respecto a esta parte.
Luego con la parte de los triglicéridos, ¿verdad? Esta parte también, la acción enzimática de romper ¿verdad? El glicerol con los ácidos grasos. Por ejemplo, uno esperaría en la parte del papel tornasol que tiene los cambios de pH, que si se libera el ácido correspondiente, ¿verdad? Eso me haga virar el papel tornasol ácido, ¿verdad? Y esa es la parte de esta práctica. Realmente esa práctica no está complicada. La que quería ver un poquito con ustedes era la otra, la que les toca hacer en la casa. Esa es una... La práctica casera, ¿verdad? Está explicada de una manera muy fácil, me parece. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho esto. Digamos, uno esto lo puede hacer no solo con fresas, puede hacer con otras cosas, con tomate, con cebolla, con lentejas, con un montón de cosas. Básicamente, lo que pasa es que el ADN, cuando tenemos el alcohol, o sea, es un juego, digamos, de solubilidades. Dice acá, por ejemplo, que vamos a agregar 6 cucharadas de agua, sal, detergente dentro de la bolsa con las fresas, ¿verdad? Entonces, el detergente lo que hace es, y la sal, digamos, esa mezcla, como hacer presión osmótica para romper las células, que es como tal vez lo que cuesta un poquillo más, ¿verdad? Bueno, el detergente de acción tensoactiva, ¿verdad? Romper estructuras, disolver estructuras, romper las células y las membranas nucleares también, para liberar el contenido del ADN, ¿verdad? Ahí dice, bueno, se estripa con las manos. Una vez aplastadas, echamos el disolvente en un líquido y se le echa alcohol frío, que por ahí al principio decía que había que tenerlo en refrigeración. El asunto del alcohol al 70% es que es el que logra insolubilizar el ADN. O sea, cuando tenemos alcohol al 70, el ADN se vuelve insoluble. Dice acá, bueno, realizarlo con cuidado, que el alcohol se deslice suavemente, ¿verdad? Más o menos como hacíamos con la prueba de Mollis, ¿verdad? Que no se revuelva mucho. Entonces, ¿cuál es la idea? Que donde ustedes tenían esta mezcla, que tiene la sal, tiene el detergente en el cual el ADN sí es soluble, ¿verdad? Al tener el alcohol separado arriba, aquí en la interfase comienza a insolubilizarse y se comienza a hacer como un moco blanco, sube ahí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta foto se ve una cosilla blanca ahí, burbujas y todo. Eventualmente, si ustedes quieren, pueden tomar un palito, un palillo de dientes o algo así, comenzar a tratar de embrollar, ahí uno eventualmente podría sacar. Y esa es realmente el experimento casero, ¿verdad? De hecho, hay una que se hacía en el laboratorio que era muy semejante. Me parece que por eso lo dejaron como un experimento casero, digamos, porque nos ahorramos, digamos, un poquito de tiempo en el laboratorio y realmente esta práctica con respecto a la que se hacía en el laboratorio es muy semejante, ¿verdad? Es una de las pocas que yo puedo decir es bastante semejante. De paso les iba a decir, bueno, a mí me parece que estas prácticas para ustedes que son educadores, ¿verdad? Son interesantes, ¿verdad? Ver, por ejemplo, en toda la parte alimenticia, la parte enzimática, ¿verdad? Ver, por ejemplo, esto del ADN en sí, en algo muy,
intangible, ¿verdad? Que uno puede tomar de frutas, de legumbres, de vegetales, ¿verdad? Entonces esas serían las prácticas de la próxima semana. ¿Dudas al respecto? Profe, yo tengo una duda con respecto a la práctica casera. Ajá. Vea, como se hace en casa, yo no sé, el fin de semana que hay que ir a la práctica, hay que llevar también esa libreta completa y las evidencias con fotos y todo eso. ¿O cómo se va a hacer? Yo pienso que la libreta preparada, sí. Pienso que ustedes la completan, o sea, no tiene que ser este mismo día. Entiendo, entonces no hay que llevar la lista una vez, la práctica. La libreta, los resultados usted los puede tomar, digamos, si quiere hacerla esta semana, pues bien, si quiere hacerla, por ejemplo, después de que fuimos allá al laboratorio, no habría ningún problema. Lo que sí tiene que llevar es la libreta preparada. Sí, como siempre. Ok. Sí, digamos, si en el transcurso de la semana la quieren hacer, ¿verdad? Y me parece que tenemos una situación semejante con el reporte, que tenemos ¿cómo se llama? El reporte largo. Sí, profe, eso le iba a mencionar que, bueno, en la última actividad tenemos el 28 de agosto y hay que entregarlo el 29 de agosto. Es imposible. La última actividad, vamos a ver cómo es la cosa. Ok, pero para la última, afortunadamente, es un reporte corto. Sí, es que yo creo que esa semana no se puede hacer nada. El problema de esto fue la tormenta, porque el asunto es que hay unas fechas en las cuales las notas necesitan estar en el sistema, porque la universidad hace un corte, ¿verdad? Y ustedes necesitan irse con la nota en el sistema. Ese es el problema, que yo creo, como la tormenta nos desplazó una semana, para cumplir igual con el calendario, yo creo que el de la última semana, sí está como difícil moverlo, pero al menos es un reporte corto, ¿verdad? Entonces yo creo que ese, pues ni modo, tocaría hacerlo de esa forma. Profe, Ajá. es que yo tengo una situación, yo soy del algo, entonces yo el domingo me quedo de camino y llego hasta el lunes en la noche a la casa y ¿cómo cree que voy a entregar el reporte? Lo que me diga un día más extra, el martes puede ser. Escríbeme, si quieres ponerme un mensaje para que no se me olvide, ya sea en la plataforma o en el Teams o en alguna parte, para conversarlo con Wendy, para revisar las fechas de entrega. O sea, el asunto es, digamos, si las fechas de entrega dan, podemos revisarlo. Si no, pues de ahí es lo que queda. Lo que se me ocurre es, por ejemplo, que de que lo lleves impreso y lo llenes y ¿cómo se llama? Y me lo mandes como fotos o algo así. Eso O sería, me llevo la computadora y trabajo en la noche allá. sí, si hay chance de alargar, o sea, lo podemos hacer, pero digamos, el asunto es el calendario universitario, ¿verdad? Porque hay un punto, digamos, donde si nosotros no ponemos las notas en el sistema, más bien es un problemón para ustedes. Y yo sé que hay algunos de ustedes que están para graduarse y toda la cosa. Y hay algún, y aunque no, digamos, si por ejemplo la matrícula próxima depende de esta, em, que no esté la nota es un problemón para todo el mundo. Entonces, digamos, eso es lo que podemos hacer, digamos. Si existe la posibilidad, tal vez se puede alargar un poquito, pero si no, ni modo. Para el de la siguiente semana, que es reporte largo, Profe, ese sí tendrían toda la semana. Ajá. Sí, pero es que nos habían enviado un calendario
Estoy confundida, espere para ver. Es que habían enviado un calendario Modificado. corregido. Ajá. Ajá, y me aparece, lo que no sé es qué es. Tengo una entrega para el martes 30 de agosto. Esa es la última entrega. Eso dice reporte corto 2. Sí, la última, No sé si usted tiene ese calendario, profe. regálenme un segundito y ya se los busco. Este es el resumen, pero no es el... Ok. Nosotros tenemos práctica, la última tutoría presencial, el 28 de agosto. Y dice que la entrega del reporte es el martes 30 de agosto. Eso es lo que dice el calendario corregido. ¿Verdad? Pero de las que estamos hablando ahora, bueno, ustedes este domingo les toca hacer la entrega, ¿verdad? Del primer reporte largo, que es el de la tutoría del domingo pasado, ¿verdad? La semana siguiente nos toca hacer la tutoría presencial 3, la que sigue se entrega el segundo reporte largo, eh, que también yo les digo, o sea, si quieren incluir lo de las dos prácticas, lo pueden hacer. En esta sí, si incluyen solo una, incluyan la que dice aquí la orientación, ¿verdad? Que es la práctica 10. Pero bueno, si quieren incluirlo de las dos, lo pueden hacer también. Si les parece que tiene sentido hacerlo, ¿verdad? Es decir, el reporte tiene que ser como una sola historia. En el caso a mí, por ejemplo, de aminoácidos y proteínas, me parece pues, que son temas que están muy, muy relacionados. Pero sí, después tenemos la tutoría 4, que sería el 28, ¿verdad? El domingo 28 y después el martes siguiente, según esto, habría que entregar el reporte. El asunto es ese, digamos, lo normal es que ustedes tengan una semana para entregarlo, pero como el calendario se pospuso por el asunto de la tormenta y además se tuvo que posponer 2 semanas porque la semana que nosotros no vamos, el laboratorio está en uso. Entonces, para cumplir con el calendario se presentó pues esta situación. Profe, Ajá. yo tengo una pregunta, pero con los reactivos bueno, la práctica 10, es que mientras se estaba proyectando, vi que decía que marcaron con amarillo, es así como pedir a estudiantes, donde decía trozos pequeños de película de radiografía. Y obviamente, ¿verdad? En el manual eso no está, pero en el documento que usted tiene, dice que eso nosotros lo tendríamos que llevar. Ajá. ¿Eso lo tenemos que llevar? Manuel, ¿vos tienes idea cómo han hecho otras veces? Sí, normalmente se les pide a los estudiantes que traigan, no es mucho lo que se ocupa porque realmente es un cuadrito pequeño. Si alguien tiene la posibilidad de una radiografía vieja, de verdad, de cortarle una esquinita y llevarla con un pedacito, Ok. digamos, nos alcanza para todos. Entonces, más bien, les pedimos que si alguien tiene y puede llevar un pedacito, no hace falta que lleve toda la radiografía. Ya les digo, con que le corten una tirita sería más que suficiente. Ok, sí, porque también iba a preguntar eso, que de dónde se podía conseguir. Pero ok, profe, está bien, muchísimas gracias. Pura vida. Ok.
¿Algo más? No sé si vos, Manuel, tenías. No, realmente lo único que podría comentarles es, igual que hicimos el comentario la vez pasada, traten de llevar bien esquematizado lo que tienen que hacer, porque por ejemplo la parte A y B prácticamente son lo mismo, solo que lo repiten, digamos, para dos reactivos diferentes. Entonces, si ustedes llevan bien claro el procedimiento, puede ser muy rápido y muy fácil, entonces tal vez ahí para que tengan ese cuidado. Nada más, tal vez ese sería el comentario que les quería hacer. Las libretas de esta semana yo solamente les puse ahí una firmilla como al final de cada práctica. Eso ahí, bueno, sí, Sí, no, eso no hay problema. Yo sé, la próxima vez, el próximo domingo, les califico bien la que ya pasó y la que van a presentar ese día. Entonces no hay problema con eso. Más bien para que sí, eso sí que lo tengan en cuenta, digamos, porque la nota en este momento solo tienen la de la primer sesión, en este caso. Pero bueno, ya más adelante van a tener las de todos. Entonces hay que llevar nuevamente la libreta para que se califique. Sí, recuerden que la intención es que ustedes todas las prácticas las desarrollen en una sola libreta, ¿verdad? Entonces, y sí es bueno que lleven todo completo, digamos, los cuadros ya completos en este caso. sí. La otra cosa, bueno, los cálculos estos que vimos, bueno, aquí queda la grabación, yo las he estado subiendo a YouTube, ¿verdad? Yo creo que ya han podido estar entrando ahí, por aquello de que les genere ahí alguna duda para que los puedan hacer. No los quise hablar en el laboratorio, ¿verdad? Porque es como medio complicado verlos, ya viéndolos así con los números me parece que es como mejor. Entonces, de ahí no, pues yo creo que eso sería todo de mi parte. Profe, ¿esta grabación la estaría subiendo? ¿Cuándo? Yo normalmente la subo, digamos, Zoom tarda como unos 20 minutos en generarla, después eh, no sé, dura una media hora tal vez en subirse. Ahí hay un link, ¿verdad? Que yo les había mandado donde están todas las grabaciones, como un canal de YouTube. Entonces, pues más tarde, no sé, un par de horas aparecerá. YouTube también tarda un rato ahí haciendo como un chequeo de seguridad y unas cosas. Este, pero ya ahí más tarde les aparece. Ah, bueno, está bien, profe. Muchísimas gracias, más bien.